Bueno, entonces, lo que vamos a ver, y es lo que habíamos hablado un poco la clase pasada, es continuar con las distribuciones de probabilidad y hacer un poco de, prestar un poco de atención particularmente a tres distribuciones de probabilidad muy conocidas, distribuciones de variable aleatoria discretas, como son la distribución binomial o también conocida como de Bernoulli, Poisson y la hipergeométrica. Como lo había dicho la vez pasada, estas no son todas, hay un montón de distribuciones, pero bueno, son las que vamos a ver durante el curso y las demás se pueden un poco derivar de estas o conociendo cómo se originan estas distribuciones, las otras distribuciones se pueden con un poco de estudio sacar fácilmente. Entonces, bueno, un poco la distribución binomial. Eh, la distribución binomial la tratamos ampliamente en un video que yo se les había dejado. De cualquier manera vamos a hacer un repaso rápido, así como hacemos siempre. La idea es que ustedes traigan las dudas que hayan quedado sobre la distribución de Bernoulli y bueno, y arrancar así un poco más en detalle con Poisson y la hipergeométrica. También así como les había dejado el video de binomial o Bernoulli, también les había dejado una segunda parte de las técnicas de conteo que son necesarias para trabajar con problemas de probabilidad más complejos, donde requiere, no podemos contar como estamos acostumbrados a contar los elementos o los distintos posibles resultados, sino que necesitamos alguna herramienta de técnica de conteo, porque si no se hace una tarea imposible. Entonces, además de que la vamos a aplicar en las distribuciones que ya la vieron aplicada en la distribución binomial, vamos a hacer uso de eso, si bien no exactamente tal cual como hacemos en la binomial, lo vamos a usar en Poisson también, y vamos a usarlo en la hipergeométrica. Entonces es importante tener idea de cómo trabajar con estas técnicas de conteo. En resumen, lo que hicimos en el video fue hallar distintas formas de cálculo para distintos objetos de conteo. Por ejemplo, el número de subconjuntos, o sea, si tenemos un conjunto de n elementos y queremos saber cuántos subconjuntos distintos podemos armar en función de esos n elementos. Bueno, llegamos a la conclusión de que podemos armar 2 a la n subconjuntos. Después vimos los arreglos, que si uno se puede imaginar, es una especie de vector, donde tenemos todos los elementos que necesitamos, que queremos estudiar, y nosotros lo indicamos así, el arreglo. Esto significa un arreglo tomado a partir de un conjunto n, tomados de acá. O sea, nuestro vector, nuestro arreglo final va a tener k elementos. O sea, si lo ven como un vector, k espacios en el vector. Bueno, y lo que nosotros hicimos en el video fue, en función de lo que nosotros ya habíamos visto, que era la técnica del conteo, el principio básico del conteo, y permutaciones. Con eso simplemente nos amañamos para obtener esta expresión, que básicamente es el número de permutaciones del conjunto n sobre el número de permutaciones de un conjunto más pequeño, que es n menos k. Después continuamos con las combinaciones, que también usamos una nomenclatura similar al arreglo. O sea, esto significa que son combinaciones tomadas de un conjunto de elementos de acá. O sea, nuestro arreglo, nuestro vector final va a tener k elementos. ¿En qué se diferencia una combinación de un arreglo? Que en las combinaciones no hago caso a la ubicación de los elementos. Sí, necesariamente una combinación tiene que ser diferente a la otra porque tiene elementos distintos. Si tiene los mismos elementos pero están trasladados, la combinación no la tiene en cuenta a esa diferencia. Sí lo tiene en cuenta esa diferencia si es un arreglo. El arreglo sí tiene en cuenta esa diferencia. Entonces, por ejemplo, si tenemos un arreglo de dos elementos AB, BA es distinto, es un arreglo distinto, pero es la misma combinación. Entonces esa es la diferencia. Y por eso llegamos a la conclusión de que también las combinaciones son mucho más pequeñas que la cantidad de arreglos para un n fijo y un k fijo, ¿sí?
Y llegamos a la fórmula también, basándonos en todo lo anterior, de que básicamente una combinación es un arreglo, pero sobre las permutaciones de cada elemento, ¿sí? Entonces, ahí se pueden dar cuenta de que efectivamente es más pequeño, la cantidad es más pequeña. Y llegamos a esta forma de escribir combinaciones, que es el número combinatorio. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros veamos algo así, nx o nk, lo que estamos diciendo es tomar n, calcular el factorial y dividirlo por n menos k por k factorial, ¿sí? Vimos también que, bueno, que la cantidad de subconjuntos se lo puede indicar como la cantidad de la sumatoria de las combinaciones, ¿no es cierto? Si nosotros sumamos todas las combinaciones que podemos hacer de 0 a n, o sea, tomar un conjunto de 0 elementos a todos los elementos de nuestro conjunto n, esto es igual a 2 a n. Y esto nos sirve para hacer algunas deducciones después. Bueno, básicamente eso es lo que vimos en el video, cómo deducir detalladamente cada una de esas expresiones. Y después quedaron para que ustedes lo vayan pensando, una serie de ejercicios. Si los vieron y tienen alguna duda, nos detenemos acá unos minutos y respondemos alguna pregunta, y si no lo alcanzaron a ver todavía, continuamos sobre los otros temas. O sea, vamos a hacer el repaso de binomial primero antes de pasar a Poisson y hipergeométrica. No sé si alguien alcanzó a verlo, si tiene alguna duda de lo que dijimos en la presentación anterior y en esta. Yo lo planteé, profe, al primero y al segundo, pero no logré demostrarlo, digamos. Los tengo en Word, si quieres se lo puedo mostrar acá, si permite compartir la pantalla. Bueno, a ver, Y el para ver. tercero sí lo, ¿Cómo? y el tercero sí lo planteé, pero Ajá. no, tampoco sé si lo hice. Ok. A ver, dejo de compartir yo y fíjate si lo puedes compartir. Ahí se ve. Sí, este sería el uno. Claro. Entonces, Llegué hasta acá, pero ni idea si, o sea, lo estaba haciendo bien o no, tipo, llegué a esta eh, expresión y dije, ujú. no, o sea, seguramente lo estoy haciendo mal y tipo, Porque, no, para. A ver, básicamente lo que hiciste fue desarrollar el número combinatorio, o sea, está bien. N más uno, perfecto, 2 n menos uno. Bien, entonces te queda la suma de los dos números combinatorios. En el factorial, bárbaro, acá pensé en aplicar la sí, definición de factorial, o sea, que esto que perfecto, sí, como n-1, perfecto. pero tampoco veía claro esto, digamos, No, no, está bien. O sea, fíjate vos que en el paso siguiente lo que hiciste fue sacar, sí, factor común. claro, fíjate que ahí vos, es redundante, ¿no? Pero podés sacar el 2, o sea, no es necesario poner el 2 como factor común, o sea, tenés el mínimo común, podés dejar el 2 factorial, porque 2 factorial es 2, o sea que eh, para que se te simplifique un poco la cuenta, ¿no? Pero está bien lo que hiciste, o sea, multiplicaste los dos denominadores. Me refiero a que te podrías haber quedado solamente con 2 factorial por lo que está entre paréntesis factorial y es lo mismo. O sea, que después cuando dividís y multiplicás por el primer término, tenés 2 factorial y tenés n-2, o sea que n factorial va a estar multiplicado por n-1 simplemente, más cuando hagas lo mismo para el segundo término, vas a multiplicar solamente n-1 factorial a n más, perdón, n-2 factorial a n más 1 factorial. O sea, pero está bien, está perfecto, igual, vos ahí fíjate que lo podés simplificar al 2 tranquilamente, o sea, el 2 factorial ese que tenés en el segundo término, en el numerador, con el 2 Claro, que tenés en el primer término del numerador, se puede simplificar con el 2, por ejemplo, de abajo. Y entonces te claro, queda eso bien. pensaba en hacerlo, pero Pero, después pensé que iba a llegar a lo mismo que tengo acá. sí, 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 pero es más fácil, te quiero decir, que te queda más simplificado. Después fíjate que eh, n más 1 factorial, vos podés hacer el mismo trabajito que hiciste con
n factorial. Viste que n factorial vos lo bajaste a n menos 1. Sí. Bueno, y n menos 1, bueno, y n más 1, por ejemplo, ahí puede hacer n más 1 por n. Me estoy refiriendo al segundo factor, al segundo sumando del numerador. Bueno, n más 1 factorial al final lo podés expresar como n más 1 por n menos 1 factorial, ¿sí? N No, más 1 por n. borra eso. Andate a la derecha de n más 1 exactamente, antes del factorial. Ahí escribí por n. Por n, por n menos 1 Borramos factorial. todo lo otro. No, no, no. Expresá n más 1 factorial como. A ver, te comparto yo. A ver, Sí, sí. déjame. Vas a tener que dejar de compartir y te comparto yo. A ver si hacemos más rápido. Ahí en el chat dice que lo resolvieron. Ajá. Um, um, ajá. Sí, básicamente lo que está haciendo Maldonado está bien, o sea, hagan el desarrollo del número combinatorio, y acá les va a quedar n más 1 factorial, 2 factorial, n más 1 menos 2 factorial. Esto, ¿qué color estoy eligiendo? N menos 1 factorial. Entonces, ustedes van a tener, si sacan el mínimo común, como les decía recién, les va a quedar 2 factorial, n menos 2 factorial, n menos 1 factorial. Y bueno, a n factorial le van a tener que multiplicar lo que estaría faltando acá para completar el denominador que está acá, o sea que es n menos 1 factorial. Y al otro término le van a tener que multiplicar lo que estaría faltando a este denominador, que es n menos 2, ¿sí? N menos 2 factorial. Y bueno, la idea, ustedes se pueden imaginar que nos está molestando esta parte acá, n-2 factorial y n-1 factorial, pero haciendo un poco de análisis como estaba haciendo recién Maldonado, que está perfecto, fíjense que por ejemplo, n-1 factorial yo lo puedo expresar como n-1 por n-2 factorial, ¿sí? Entonces fíjense que acá lo que conseguí es que tengo n-2 factorial en el primer sumando y n-2 factorial en el segundo sumando, o sea que lo podría sacar factor común y lo puedo simplificar cuando está abajo, o sea que me olvido de esto. Y lo mismo puedo hacer con n-1, me estaría faltando en el segundo sumando, entonces ¿qué hago? El mismo truco, hago n más 1 por n, o sea 1 menos, por n menos 1 factorial, y ahí me quedan n menos 1 factorial, me estaría faltando acá, ¿no es cierto? Acá me va a quedar n por n menos 1 factorial, o sea que tengo n menos 1 factorial en el primer sumando, n menos 1 factorial en el segundo sumando, lo saco factor común, lo simplifico con el que está abajo. Y esto nos va a quedar n por n menos 1 más n por n más 1, ¿sí? Ok, y esto dividido 2, ¿no es cierto? 2 factoriales 2. Bueno, si ustedes hacen un poco de cuentas acá, se les simplifican algunas cosas y pueden llegar a esta expresión. Y lo mismo pasa lo mismo pueden hacer exactamente lo mismo con esto. Planteen el número combinatorio, si les salió el primero, el segundo sale más rápido, planteen el número combinatorio y a esa expresión traten de sacarle n sobre K, y bueno, después fíjense cómo pueden hacer para armar que les quede la expresión armada del número combinatorio, pero tomando que les quede ahora n-1, k-1, ¿sí? No sé si con eso les alcanza para orientarlos un poco, pero estaba perfecto lo que planteaste, Maldonado. Sí, ahí entendido. Bien, La verdad. bien, bien. Bueno, después podemos volver si quieren sobre esto, vamos a avanzar un poco, así no nos demoramos mucho.
Bueno, le decía, esto también está en otro video, la distribución binomial. ¿Qué es lo que hicimos? Básicamente planteamos cuál es el problema. Queremos modelar una situación donde se pueden presentar dos resultados posibles, solamente dos. O sea, se presenta un evento A o no se presenta el evento. No podemos poner más resultados posibles, solamente esos dos. Y bueno, dijimos que eso se llama dicotomía, ¿cierto? Que solamente dos posibilidades. Y eso nosotros lo vamos a realizar muchas veces. Imagínense un proceso donde ustedes usan la variable de Bernoulli, que también la vimos en el video. La variable de Bernoulli básicamente le decía, vale 1 si ocurre el evento con probabilidad A, P de A, y vale 0 si ocurre lo contrario, o sea, el opuesto de A, ¿no es cierto? Entonces, la idea es hacer n observaciones de esa variable de Bernoulli y tratar de determinar en esas n observaciones cuántas veces se presenta el evento que estoy buscando, ¿no es cierto? El A. Y esa cantidad de veces está representada con la variable X. O sea, esa sería nuestra variable aleatoria X. Cuántas veces, el número de veces que aparece un éxito en una realización, en N realizaciones, ¿sí? Y consideraciones importantes que tenemos que tener en cuenta cuando planteamos binomial, que cada observación que nosotros realizamos es independiente. O sea que si yo veo, hago el experimento y obtengo el evento A, cuando haga la segunda realización del experimento, esa información no me modifica para nada que el evento A aparezca en la segunda observación. Y lo mismo para la tercera y lo mismo para la k-ésima. Es decir, toda la información que yo tengo antes no la necesito para determinar la probabilidad de ocurrencia de ese evento que estoy buscando. Y obviamente de su complemento. Entonces, como una derivación de esa propiedad de independencia, nos queda que lo que está indicado acá en el punto 3, que la probabilidad de A la vamos a indicar con P minúscula y es constante, y la probabilidad del complemento de A es 1 menos P y la vamos a indicar con la letra Q, que también obviamente es constante. Y decíamos que esto lo llamábamos éxito, eh, éxito, y esto lo llamábamos falla, ¿cierto? Bueno, y simplemente haciendo ese análisis, nos planteamos, bueno, de n veces queremos que aparezca x veces un evento A, y esto se puede dar en diferentes formas. Básicamente lo que nosotros hicimos fue plantear secuencias, es decir, que cuántas secuencias distintas yo puedo armar que cumplan que tomo unas n observaciones y obtengo x éxitos. Y dijimos, bueno, esto puede ser una secuencia S1 o S2, y bueno, dijimos como genéricamente SJ. Todavía no habíamos determinado cuántas secuencias distintas podíamos armar. Pero bueno, dijimos, vamos a ver qué podemos hacer con una secuencia cualquiera. Y dijimos, bueno, vamos a analizar la secuencia S1, y para hacer la vida más fácil, dijimos, bueno, S1 va a ser algo muy, muy sencillo, en donde las primeras X veces ya va a aparecer nuestro evento, es decir, acá vamos a tener la primera realización, va a aparecer nuestro evento en la segunda también, y esto va a ser así hasta la realización X, o sea, las primeras X observaciones se va a cumplir de que se presenta A, ¿no es cierto? Ocurre A. Mientras que en las segundas, o sea, en las restantes, X más 1, ya acá ya va a estar el complemento, hasta el final, ¿no es cierto? Hasta el final. Entonces vamos a tener acá, bueno, no se ve nada, eh, vamos a tener acá n menos x observaciones donde no encontramos A, o sea, encontramos su complemento. Bueno, aplicando un poco lo que conocemos, que son independientes, calcular la probabilidad de S1 es directamente hacer el producto de cada probabilidad. Entonces, valiéndonos, valiéndonos de eso, nos quedaba una expresión
donde teníamos el P para minúscula para la primera, P para la segunda, o sea, X veces P, o sea que P a la X, por la restante eran todas Q, o sea que Q a la N menos X, ¿sí? Bueno, y esa era la probabilidad de una secuencia de C1. ¿Qué pasa si yo permuto esa secuencia? Tengo una secuencia estrictamente distinta. Bueno, y ahí surgía, digamos, esto es importante, una información importante para determinar J después. Pero no entremos todavía en eso, pensemos una secuencia distinta. Y dijimos, bueno, una secuencia distinta a esta es, por ejemplo, que esta ocurrencia que está acá, que es un complemento, en lugar de que ocurra en la observación x más 1, ¿qué pasa si ocurre en la observación x? Mientras que el éxito, en lugar de ocurrir en la observación x, ocurre en la observación x más 1. Eso me daría a mí una secuencia distinta, estrictamente diferente, y si yo hago todo el mismo análisis, llego a la conclusión de que vale lo mismo. O sea, la probabilidad de esa secuencia de S2 es exactamente la misma que la probabilidad de secuencia de S1. Y uno se puede imaginar que eso se puede cumplir para toda secuencia que nosotros se nos ocurra armar. O sea, que en realidad lo que tenemos acá es J veces una sumatoria, porque si estas uniones son mutuamente excluyentes, es una sumatoria de las probabilidades de S1 más S2 más, hasta SJ, o sea, J sumatorias de, que es precisamente lo que está acá, J sumatorias de P a la X por Q a la N menos X. Bueno, dijimos, ¿pero cuánto vale J? Y ahí nos tendríamos que acordar que lo que necesitamos nosotros son secuencias estrictamente distintas. Entonces, ¿qué significa que sean estrictamente distintas? Que, por ejemplo, no me sirve, por ejemplo, tomar este éxito que tengo acá y llevarlo a la segunda observación, y el de la segunda observación llevarlo a la primera. Si bien yo hice una permutación ahí, se cumple la definición de permutación porque estoy cambiando el orden de los elementos, desde el punto de vista que nos interesa a nosotros, que es calcular la probabilidad, eso sigue siendo exactamente lo mismo. Entonces, necesito, para tener una secuencia estrictamente distinta, que, por ejemplo, S2 vaya a parar al final, por ejemplo. Y este que está al final vaya a parar en la segunda observación. Esa sería una secuencia estrictamente distinta. Bueno, ¿de cuántas formas diferentes puedo armar una secuencia que tenga elementos repetidos para que se cumpla eso lo de estrictamente distinta? Bueno, y ahí hicimos un análisis diciendo que, bueno, ¿qué pasa si yo tengo un arreglo donde tengo n sub 1 elementos todos iguales, tengo n sub 2 elementos todos iguales, después hay otros intermedios también que son todos iguales, y finalmente tengo n sub r elementos todos iguales? Yo sé que n1 elementos más n2 elementos más los que fueran que están repetidos más nr, me tienen que verificar que esto sea igual a n, ¿sí? O sea, no estoy inventando, no estoy generando elementos nuevos, sino que son los mismos, pero los estoy agrupando en los que son iguales. ¿Qué puedo hacer para determinar permutaciones distintas? Bueno, entonces ahí analizamos y dijimos, bueno, lo que podemos hacer es hacer todas las permutaciones que podamos sobre el conjunto n, sin entrar en analizar si estamos con elementos iguales o distintos, y después dividir por las permutaciones de los agrupamientos que son iguales. Entonces, si yo tenía n1 elementos iguales, bueno, estas serían las permutaciones, sería n1 factorial. Si tengo otro agrupamiento de n2 elementos que son iguales, todas las permutaciones serían n2 factorial, etcétera, hasta llegar a nr factorial. Bueno, en nuestro caso, esto es más sencillo porque en realidad tenemos n factorial y las repeticiones, ¿cuáles son? Son los x éxitos y las n menos x fallas. ¿Sí? Entonces solamente tengo dos agrupamientos de elementos iguales. Y bueno, da la casualidad de que esto es el número combinatorio. ¿Sí? Entonces, queda que esa j en realidad es el número combinatorio nx, que finalmente nos permite obtener esta expresión que está acá. Y después, posteriormente, lo que hicimos fue un poco jugar con la definición de la variable de Bernoulli, y llegamos a la conclusión de que la esperanza matemática, acá volvemos a tener todo porque esto es una distribución, o sea, vimos que las distribuciones también tenían varianza y tenían esperanza. Llegamos a la conclusión de que la esperanza matemática es n por p,
y la varianza es NP por Q. O sea, esto si quieren ustedes lo pueden expresar como la esperanza matemática por Q, ¿sí? Bien, y eso es lo que habíamos visto en detalle en el video. De hecho, analizamos un poco, la clase que viene yo les voy a poner un poco el código que usé para hacer esto, y también les voy a agregar lo de Poisson y hipergeométrica para que lo tengan. Pero básicamente la idea era ver qué pinta tiene la distribución binomial, y vimos que si P es el 5, o sea que si tenemos la misma probabilidad de que ocurra A como de que no ocurra, la binomial es simétrica. O sea que va a tener, por más que variemos n, si aumentamos la cantidad de observaciones, si esto se mantiene, entonces acá fíjense que teníamos para 10, acá eran 3, y acá eran 100. Y estos dos eran iguales. Estos gráficos son iguales, simplemente fíjense que acá el máximo es 0,5 y acá el máximo es 0,10. ¿Qué otra cosa más? Bueno, importante acá, se pueden dar cuenta que la mitad, que es simétrica en la esperanza, fíjense que este es 5, acá es 50, y acá es 1,5, y si ustedes hacen el cálculo n por p en cada una de estas expresiones, se van a llegar a ese resultado. Y bueno, también dijimos que si aumentamos n, como esto se tiene que mantener, que la sumatoria de las probabilidades tiene que ser igual a 1, eso es la condición de cierre, siempre se tiene que mantener. Entonces, para que eso se mantenga, necesariamente las probabilidades van a tener que ir bajando, ¿cierto? Que fíjense que acá, si tenemos solamente 3 observaciones, llegábamos casi a 0,40, mientras que si tenemos 10, ya vamos a 0,25 más o menos, y bueno, si tenemos 100 ya es menor que 0,1. Entonces, como tenemos más observaciones, la distribución tiene que tener valores de probabilidad distinta de 0 en más lugares. Entonces, cuando sumamos eso, necesariamente para conservar el valor de 1 necesitamos bajar los valores centrales. Bueno, finalmente, que también es interesante ver eso, si rompemos la simetría en la probabilidad, o sea, si ya no tenemos que la probabilidad de que ocurra A es la misma que no ocurra A, y le damos una moneda cargada, por ejemplo, entonces ya pierde simetría la distribución binomial y se hace asimétrica hacia los valores de probabilidad que tienen, para aquellos valores de variable que tienen mayor probabilidad de ocurrir, ¿no es cierto? Entonces, si por ejemplo acá ponemos que el éxito es 0,2, significa que es más probable que no ocurra A. Entonces fíjense que esa asimétrica precisamente es el 0, que tenemos más probabilidad de que no ocurra el evento que estamos buscando. La particularidad de esto es que si yo hago lo mismo, el mismo análisis que hicimos en la presentación anterior, o sea, pasamos de 3, por ejemplo, a 10 y a 100, nos podemos dar cuenta de que esto se está haciendo cada vez más simétrico. Si bien mantiene una asimetría, eh, acá todavía pueden observar que hay una asimetría a simple vista, pero si ya lo pasamos a 100 es casi imposible darse cuenta, salvo que hagamos un zoom y analicemos este gráfico acá. Pero si esto lo pasamos a 1000, va a ser muy, muy difícil darnos cuenta de la simetría. De hecho, va a ser bastante simétrica. Bueno, algo interesante acá también es que también ya no es el máximo, que antes estaba en la esperanza y era fácil darse cuenta. Acá alcanza otro valor que hay que calcularlo para darse cuenta cuál es el máximo, que bueno, va a estar en la media aritmética o cercano a la media aritmética a medida que esto se tenga cada vez más valores, ¿sí? Bueno, básicamente eso era todo. Si hay una consulta, hacemos un alto acá antes de seguir. Y también habían quedado unos ejercicios. Acuérdense que todos estos ejercicios, tanto estos que están acá como los anteriores que vimos recién,
entraría recién para el tercer parcial, ¿sí? Porque este tema, distribución binomial, Poisson, hipergeométrica, y bueno, y la parte de conteo, la segunda parte, ¿no es cierto? Van a entrar para el tercer parcial. Si alguien lo planteó, ¿tú tienes alguna duda o seguimos? Yo lo planteé también, profe, pero no sé, le digo los resultados que me dieron. No sé si tengo resultados, pero podés decirlo y Ah, lo escribo acá y entonces tus compañeros tienen para comparar. bueno, ¿Sí? el Decime nomás. primero Sí. que decía que se arroja un dado 8 veces y el resultado, bueno, lo que decía ahí yo planteé como n igual a 8, la probabilidad 1 entre 6, la Ujú, variable aleatoria x sería la cantidad de veces que sale el 6, ujú, que entre las 8 tiradas sí. puede salir cualquiera de esas 8 tiradas, pero solamente va a salir 3 veces. Eh, y entonces, bueno, el cálculo del, del binomio, haciendo, bueno, reemplazando, me dio 0,161. Ok, ese sería el resultado final. Claro. Bien. El segundo. El segundo, bueno, el planteo es similar, Ujú, sería con N20, con la probabilidad de un medio, ese no estaba seguro, pero sí, o sea, creo que era la moneda. sí. Sí. Dame cuenta, si no dice nada, siempre es una moneda legal. La variable aleatoria, bueno, era de 0 a 20, pero eran 12 veces de esas 0 a 20. El A me dio un número muy pequeño, que es 0 o 1,9 por 10 a la 5, que sería 0,000019. A la El menos B, 5. A la menos 5, ¿no? sí, Ok. el B lo hice como la suma de lo que sería el primer lanzamiento y el segundo lanzamiento. A eso sí, no sé si lo planteé bien. Mm. Si quieres, se lo puedo mostrar, porque lo tengo acá todo en el Word, oye, Eh, sí, me parece mejor pero no importa. para no perder el flujo de la Sí, clase sí. si ponemos los resultados y en todo caso terminamos los temas de ahora y volvemos sobre estos para no estar mucho tiempo sobre un tema específico. Sí, no importa. El C me dio 0,021. 0,021, ajá. Sí, ese era de P a partir de P2, que serían al menos 2 hasta 5. La suma de, El C, claro. sí. Y el tercero planteé El, con n igual a 5 con la probabilidad de 1,6. Ese sí, sí no tenía duda. No es que no tenía duda, ese sí tenía duda. Porque, el 2B me dijiste 0,021, ¿sí? sí, Y el 2C, no, el B es 0,0002, o sea, ajá, 2 por 10 a la menos 4. 0,002, Sí, con otro cero. otro 0 más, 0,2. Este es el 2B y este vendría a ser 0,021, sería el 2C. Sí, Ok, ahora sí. Y el 3 me decís, n eh, igual a 5. ujú, P, la probabilidad era 1 entre 6. Eso sí tenía duda porque ahí creo el enunciado decía que uno de los dos tenía mayor probabilidad de ganar sin... A ver, o no. no, no, no. Los dos tienen la misma probabilidad. Claro, ese no supe cómo plantearlo bien porque era, o sea, uno lanza un dado, Mm, pero el número que obtiene tiene que ser mayor al que lanzó el otro. sí, Pero la probabilidad del lanzar el dado siempre era 1 entre 6. sí. Eh, entonces lo dejé en 1 entre 6. ¿No? Ajá. Sí. En ese ejercicio te conviene plantear el juego, o sea, ponerte como protagonista, digamos, y ver cuáles son todas tus alternativas que representen,
que puedas ganarle a tu compañero. Una vez que vos tengas eso, vas a saber la probabilidad que vas a tener de ganar en cada juego, porque ahí después vos tenés que plantear que vas a jugar 5 veces. Y bueno, para saber la probabilidad de ganar esas 5 veces, tenés que saber primero cuál es la probabilidad de ganar una vez. Y bueno, Claro, después sí. las sucesivas veces que vos juegues contra tu compañero, la probabilidad va a ser la misma. La probabilidad de ganar una vez, o sea, de ganar la primera vez va a ser la misma que la probabilidad de ganar la segunda vez o la tercera vez. O sea, Claro. fíjate, plantealo por ese lado. Eso sería, una vez que vos lo ves bien, digamos, lo entendés bien de ese lado, te sale rápidamente, porque la probabilidad de ganar la podés calcular planteando ese escenario, como te digo yo, y después esa P es constante, o sea que se cumplen las condiciones para aplicar Bernoulli. Eh, la probabilidad de ganar en el primero es la misma que la de ganar en el segundo, y directamente después tenés que plantear la probabilidad de que gane al menos 4 veces utilizando Bernoulli, básicamente. Sí, sí. Bárbaro. Bueno, ese lo planteé a partir de P4, sería la probabilidad de que gane al menos 4 veces, sumado la que gane la quinta, con el binomio. Y bueno, ese me dio 0,00361 o 3,61 por día a la 3. Ese el resultado real Ok, que me dio en notación científica. bien, bien. Bueno, yo lo dejo acá y después es simplemente para que tengan una comparación que tus compañeros tengan una comparación, pero después volvemos sobre estos ejercicios para ver eh, cómo están planteados, ¿sí?